Así de rápido llegaron 2 años en los que recordamos cómo Andrés Manuel López Obrador ganó por amplio margen, creo que con un respaldo social, con un respaldo electoral muy importante. Y así de rápido se han ido estos 2 años también de gobierno, un poquito menos de 2 años de gobierno, en los que hemos conocido su estilo, nos ha enseñado, nos ha mostrado que está dispuesto a cumplir lo que prometió en campaña. Sin embargo, los indicadores, los parámetros, los resultados con los que se mide una administración no le han sido muy amables, no le han sido muy cercanos. Y creo que hoy vamos a escuchar, estamos escuchando prácticamente el mensaje que Andrés Manuel López Obrador está dando, uno de tantos mensajes, además del diario, uno más con este corte de caja que hace él a 2 años de su triunfo. Así empezamos la mesa de Hablemos al Grano y por supuesto me da mucho gusto saludar en principio a Luis Martínez Alcántara, que ya está en la mesa. Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y por supuesto a José ¿Qué tal? Antonio Pérez Stuart. Bienvenido, José Antonio, qué gusto saludarte también en este espacio. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes a los dos y a toda tu audiencia. Oiga, pues ya, no sé ustedes, pero ya así de rápido se nos fueron 2 años en los que ya el tiro estaba muy cantado en ese entonces en el tema electoral, ya estaba muy visto que iba a ganar Andrés Manuel, quizá no con ese margen con el que pues finalmente llegó, pero un triunfo que hoy parece ser que no le está dando los resultados que él había pensado ya en el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes si tomáramos esta fotografía de cómo está hoy Andrés Manuel López Obrador, José Antonio? Mira, yo te voy a decir una cosa. En primer término, Andrés Manuel López Obrador presenta unas cifras que yo no es que las ponga en duda, pero tampoco puedo afirmar que son ciertas, que son reales, que son auténticas y que no son producto de todo un trabajo de ingeniería electoral de todos estos grupos. Yo ahí tengo algunas dudas y quizá en otro momento las comentaremos, pero llega a los 2 años y quiero decirte que creo, como ya lo manifestaba yo en alguna otra ocasión con ustedes, que si él estuviera trabajando en una empresa, ya lo hubieran corrido. No hay empresa, de veras, ni pública ni privada, que pueda aguantar a un hombre que ofrezca solamente resultados negativos, que no cumpla con sus objetivos. Tú sabes perfectamente que quienes incluso hemos trabajado en el sector público, año con año programamos metas a cumplir y que entonces, al término de un lapso determinado, nos hacen una evaluación para ver si nosotros llegamos o no a los niveles que nos habíamos comprometido. Él en ningún aspecto ha alcanzado las metas, no solamente eso, sino que incluso está por debajo, está en un sentido negativo, está en menos, ¿verdad? Es decir, de tal manera que el resultado que está ofreciendo es pésimo. No lo digo yo, creo que ninguno de nosotros tres lo afirma como una forma de opinión, sino que nos basamos en los resultados, precisamente en las cifras, en los porcentajes. Él cuando antes de que llegara al gobierno, hizo incluso promesas concretas que no se han cumplido, está por debajo de ellas, y entonces frente a esos resultados, entonces hay una reprobación. Es decir, es un hombre que verdaderamente no ha pasado de año, pero que su comportamiento nos permite deducir dos cosas. La primera de ellas, que es comprensible entonces porque tardó 17 años en terminar su carrera universitaria, ahora sabemos todos por qué, la dificultad que tuvo y entonces cómo no está pudiendo. En segundo término, que es un hombre que por si ello no bastara, es el antisiervo de la nación, porque hay que recordar que Morelos, eso fue lo que dijo, ¿no? Uno de los padres de la patria, dijo que sería el siervo de la nación, y este hombre, lejos de ser un mandatario, se ha convertido en un mandante, lo cual contraviene también
lo que se establece en un país como el nuestro y en cualquier nación de carácter democrática. Es decir, López Obrador no es el primer mandatario de la nación, o sea, no es el siervo de la nación, no es al que le pagamos para que haga bien las cosas, sino que es al contrario el que nos quita dinero, el que ve la manera siempre de quedarse con nuestros ahorros, quitarnos el aguinaldo, bajarnos el salario y demás, y todavía ordenarnos, es decir, no está poniéndose a las órdenes del pueblo, sino al contrario, es un mandante, no mandatario. Estamos entendiendo al revés, Andrés Manuel López Obrador, Luis Martínez, no logramos, quizá estamos siendo injustos al momento de juzgarlo, de evaluarlo, no estamos entendiendo su forma de gobierno. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Fíjate que yo lo que veo es un gobierno de simulación desde el inicio. O sea, primero nos quieren decir que tuvo 30 millones de votos, es una simulación, porque verdaderamente lo que se vio ahí son el carro completo del viejo PRI a favor de López Obrador, a favor de Morena, y en esta simulación, presidente, pues no es un experto en construir, más bien es un experto para destruir, y por lo mismo, pues el López hablador, como le decimos a algunos, pues nada más se dedica a gritar, a amenazar, a difamar, a poner apodos, pero en realidad no está siendo ni eficiente ni efectivo, porque en esta simulación, vamos, ni siquiera tienen orden a su partido Morena, ahorita ya se están dando hasta con la cubeta con miras a la próxima elección, él no ha domado la pandemia como ha dicho, tampoco hay un crecimiento económico como lo cacarea, y eso de que va a crear 2 millones de empleos tampoco es cierto. O sea, es un gobierno de simulación porque invierte en lo que no va a ser redituable. Pemex, pues es un fracaso. El Tren Maya también. Y esa simulación, o sea, él vive tan fuera de la realidad que se da sus frentazos cuando la gente le recrimina y le reprocha, y con justa razón los mexicanos le están criticando, pero él en su realidad en su realidad las cosas están bien. O sea, es un gobierno de simulación. ¿Cómo poner en ese contexto? Porque sin duda estas dos visiones de país que tenemos, digamos, los que sí nos adaptamos o nos ajustamos al guión, si me lo permiten, en evaluar cómo se evalúa la economía, ¿no? Con diferentes indicadores, si evaluamos el tema de salud, ¿no? Con decir, bueno, que sí está atendido, por ejemplo, alguien que vaya, o yo mismo que si voy a los servicios médicos que me puedan atender bien, pero también vemos cómo a nivel general se está beneficiando o se está dando mejores servicios de salud o cuestiones educativas, es decir, estos famosos indicadores que comentaba José Antonio, que son como se han evaluado no solamente esta administración, sino el resto de las administraciones en el momento en el que se comenzaron a generar estos niveles de evaluación, por ponerlo en ese sentido. Y por otra parte, ¿qué tanto estamos entonces, insisto, no entendiendo la forma de esta administración? Porque por otra parte está la opinión o el sentido también de muchos mexicanos, y eso creo que no podemos descartarlo, que dicen, no, el presidente va bien, el presidente está dando resultados, mira, incluso, y comienzan a tomar este discurso de Andrés Manuel que compran perfectamente y que están convencidos que efectivamente hay enemigos que están frenando al país, que hay empresarios corruptos que no quieren pagar impuestos, que hay farmacéuticas que no le surten al presidente. ¿Cómo empezar a contrastar estos discursos para acercarnos a esta realidad que, insisto, desde el gobierno están operando, vamos a decirlo así, estos mensajes muy claros de que no me están dejando gobernar y hay muchos antecedentes y miren qué país me dejó Calderón y me dejaron los demás? Y la otra realidad, la que realmente se contrasta con estos momentos de evaluación, con estos momentos que decimos, no está pudiendo con el paquete, no está resolviendo los temas de seguridad, de salud, de educación, no está generando, digamos, gobierno, no está generando resultados públicos. ¿Cómo empezamos a acercar estos discursos, José Antonio, Luis Martínez, para precisamente comenzar a equilibrar, digamos, estas opiniones que también están muy polarizadas?
Yo creo que debemos de partir de una base muy clara, que ya hay evidencia científica para poderla afirmar. Es decir, de que este es un gobierno esquizofrénico, manejado desde su cúpula de forma esquizofrénica. ¿Por qué lo digo de esta naturaleza? Porque es operada por un hombre que no acepta, no reconoce, no admite, no procesa de manera debida la realidad, lo que existe, lo que es, pero al que le dan un micrófono que se abroga este discurso diario, con el cual eh, bombardea de manera cotidiana a millones de mexicanos durante horas, y Mañana, entonces, tarde y noche, además, a ¿no? mañana, tarde y noche, y todavía da un informe, ¿no? Todavía va a dar un informe, ¿no? Aparte de lo que escribe en las redes sociales y demás. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está produciendo un fenómeno también que en el ámbito de la psiquiatría se presenta, se vive, que es cuando, cuando una persona llega a contagiar a las otras a partir de una vivencia muy estrecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú vas adoptando la personalidad, el comportamiento de esa persona que todo el día te está hablando, que todo el día la tienes ahí, que todos los días está sobre ti, ¿no? Y finalmente, acá, como eres un hombre débil, como eres una persona que no estás lo suficientemente preparado como para enfrentar, analizar, evaluar lo que te está diciendo, pues vas cayendo en ese error, vas cayendo en esa enfermedad. Es, de dos es un mal de dos y así se manifiesta en psiquiatría. Entonces, como que hay mucha gente que está adoptando una postura de carácter esquizofrénico, y lo estoy diciendo no de mala fe, no es una pose. Una de las características de la esquizofrenia es esa, la gente que huele lo que nadie huele. Oye, ¿ya oyeron? ¿Ya viste? Oye, escucha lo que nadie escucha. Y, ve lo que nadie ve. ¿Cuántas veces no hemos conocido a través de películas, de lecturas en los diarios, en los medios de comunicación, gente que dice, ¿por qué, oiga, pero por qué mató usted a su hijo? ¿Por qué mató a su esposo? ¿No es cierto? Porque había una voz que me dijo, ¿no? Que me ordenó, que me dijo y dice tal cosa. Entonces, Andrés Manuel incluso lo ha dicho una vez, me dijo, no, al otro día se rectificó y dijo, no, es en broma, fue en broma lo que les dije ayer, pero ¿qué es lo que dijo una vez? Se los recuerdo. Dijo, es que hay un diablito que me dice lo que debo de hacer con ustedes y que debo de hacerlos enojar. O sea, exactamente. Oye, o sea, ¿está enfermo? Oye, voces. Oye, gente muerta. Sí. Oye, 7 pasos, güey. 7 pasos. Luis Martínez. Fíjate que yo recuerdo mucho que dicen que cuando una verdad, cuando una mentira se dice pues más de 100 veces en forma tan repetitiva, pues ya es hasta la misma persona que lo está diciendo sabiendo que es mentira cree que es verdad. O sea, vamos. Y en esto, pues López Obrador pues ya está tan perdido con esta realidad que en su mundo todo lo hace bien y por eso pues lo que nosotros hemos visto estos días a 2 años de su triunfo electoral, él asevera que las cosas que más le satisfacen es la atención a los pobres, el combate a la corrupción y que no encabeza un gobierno autoritario que reprime al pueblo, ¿sí? Son de las ideas fuerza que están manejando a 2 años de su triunfo electoral y que bueno, pues aquí uno lo analiza y dice, eso de que atención a los pobres, pues es algo muy relativo porque nada más atiende a su clientela, a la gente con la que le está apostando él, que va a refrendar el triunfo a través de lo que analizábamos la ocasión anterior, de toda la lana que van a invertir en esos votos cautivos que ya tienen. Pero eso de que el combate a la corrupción, pero si, vamos, está cada vez más evidente todas las triquiñuelas y todos los favoritismos que está teniendo este gobierno,
y que no están cometiendo la corrupción, sino más bien están portándose igual o peor que otros gobiernos. Y eso de que no es un gobierno autoritario que reprime al pueblo, tampoco es cierto. O sea, simplemente engañan, traicionan y roban, porque hoy por hoy lo que estamos viviendo no es tan directamente agresiones físicas, sino lo que estamos viendo es pura psicología de masas, porque pues simplemente lo que nosotros veíamos en el caso de la pandemia, que iba a venir esta recesión y que iba a haber conflictos, al menos en el caso de Cuernavaca, los videos que están saliendo ya a la luz, en el caso de los comerciantes, son reprimidos por la policía del municipio. O sea, eso es a lo que estamos llegando, porque si recordamos, hace poco ya le dieron toda la libertad al ejército para que pueda detener y a cualquier persona sospechosa. O sea, son estrategias que a mediano plazo, a largo plazo, se van a ver la magnitud del daño que está causando todo esto que está haciendo López Obrador, porque el descontento de los ciudadanos se está viendo cada vez más. O sea, no está saliendo en los medios masivos de comunicación, se está saliendo a través de redes sociales las protestas que hay de la gente, y la verdad, sí es preocupante que haya represión en un mediano plazo, porque la deficiencia de este gobierno es de grandes magnitudes. ¿Qué no Felipe, estamos perdón. Sí. No, adelante, José Antonio. Te voy a hacer una pregunta. Felipe, ¿no te da la impresión, y a ti, Luis, de que estamos llegando de manera plena a los viejos tiempos? Es decir, años, décadas atrás, no salía en la prensa lo que pasaba en el país. Otra vez estamos en lo mismo. Es decir, los medios tradicionales no le están dando cabida, por ejemplo, a las caravanas automovilísticas en contra del López Obrador. No aparecen las protestas que él está enfrentando a cada gira que está realizando. No lo dejaron. Hemos visto todos el video de cómo el viernes de la semana pasada ni siquiera pudo salir de una de las camionetas en las que viajó ahí en Chiapas, ¿no es cierto? Porque la gente protestó. Y en eso lo mismo sucedió en Puebla, lo mismo, o sea, donde quiera que va a estar el protestante, y no aparece nada en los medios. ¿No les parece que es deleznable para un periodista, para el periodismo en sí, lo que estamos viviendo? Fíjate que esto que comentas, José Antonio, quizá me hiciste recordar de momento estas clases que teníamos de periodismo en la escuela, cómo te contaban que eso pasaba, ¿no? Eso tenía yo al menos la referencia de que había una censura a la prensa, que había un silencio a la prensa, que había todo este tema. Ahora que lo dices y que empiezas a revisar, pareciera que esto ya lo vivimos. Hubo ustedes que ya vivieron, digamos, de lleno este tipo de censuras, y ahora creo que revivirlo sí te pone en una situación de, esta película ya vimos cómo terminó, o sea, ya pareciera que es una película. Lo preocupante hoy es también este ensalzamiento, este levantamiento a los que sí hablan bien del presidente, y lo vemos en diferentes, digamos, aristas o diferentes circunstancias. Uno, evidentemente, esta forma en la que fue cooptado también, digamos, el área de las conferencias de prensa famosas mañaneras que hacen de Andrés Manuel, donde evidentemente hay periodistas con toda la capacidad, con toda la experiencia, muchísimos periodistas que han cubierto otros presidentes en otros sexenios, y también este grupo hay que decirlo así, de paleros, ¿no? Pues, marionetas que si le levanta la mano el vocero, contesta. Esta ofensa también al periodista que realmente está representando un medio, que está generando preguntas que la misma ciudadanía hoy se hace, ya no solamente en sus medios, sino en las redes sociales, y como bien dices, José Antonio, están silenciados, están o desacreditados o hechos a un lado, y de ahí nos podemos ir a los diferentes sectores, que creo que eso es lo más grave, que esta visión de gobierno empieza a permear como la humedad, y que cada vez más estamos escuchando una sola verdad, una sola voz, y una sola línea, que como dices, hoy pues es la canción de Andrés Manuel López Obrador. Luis Martínez. Fíjate que sí, porque
Eh, sí, nada más invitamos a nuestro auditorio, por curiosidad, vea una conferencia de las mañaneras y es un circo. O sea, en realidad aquí los paleros son los que sobresalen porque incluso aquellos periodistas profesionales que se atreven a criticar, inmediatamente los comienzan a señalar de que y todos los les echan a todo el equipo en su contra y vamos, dice uno, oye, pero, pues esto qué trae, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Simplemente estos paleros forman parte, pues, de esa maquinaria de comunicación que están aplicando, que es grave porque ciertamente sí está permeando su verdad, su visión, y que aquellas personas o aquellos periodistas que quieren y están planteando cuestiones críticas son ridiculizados en un corto plazo. Exactamente. Nunca, ustedes acuérdense bien, y para los amigos que nos están viendo y escuchando, nunca, 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 nunca había sucedido, ni en México, ni siquiera acontece en la Casa Blanca, en Estados Unidos, que las conferencias de un presidente, en forma simultánea, todos los medios las difunden en vivo, al momento. Eso no existe. Eso no Ustedes pasaba, saben incluso no que pasaba hace 2 años. En Estados Unidos se niegan las cadenas de televisión muchas veces a pasar lo que dice el presidente, o sea, pero aquí en México los grandes culpables son los medios que, reproducen, o sea, al momento lo que está diciendo el presidente, entonces uniforman a la gente, porque todos los medios están difundiendo, en donde quiera que vas, estás escuchando, y creo que es un grave error. ¿Qué se nos está yendo para poner, digamos, en esta caja de evaluaciones, digamos, al presidente? ¿Qué nos está haciendo falta en la opinión pública, en la misma sociedad, para poner efectivamente, como poníamos a los otros gobiernos, Salinas, Cedillo, Vicente Fox y demás, donde constantemente había una evaluación permanente de su administración y no había discurso presidencial que rompiera ese nivel de evaluación, y que hoy pareciera que todo lo que huele a rendición de cuentas, ya lo veíamos con los funcionarios que resulta que siempre sí son millonarios, que no son pobres, como decían, pero podemos poner 20,000 ejemplos de cómo también hay estas voces críticas, estas periodistas críticos que suben este análisis, y que pareciera que cada vez nos cuesta más trabajo ir, no sé si convenciendo, no sé si informando a las personas, porque pareciera que desde el gobierno comienzan a vacunarlos y comienzan como a borrarles la memoria, como a borrarles el pasado y a reescribirles lo que realmente está pasando. ¿Qué se nos está yendo? ¿Qué nos hace falta para poner en cintura a un gobierno que, como tú lo decías, José Antonio, se trata de que sirva a la gente, de que sea un mandatario y no quien se imponga como un líder supremo? Luisito. Yo lo que creo es que, como dice el refrán, en este caso lo aplicamos a el peje por su boca muere. ¿Por qué? Porque él mismo se ha puesto sus 3 parámetros, ¿sí? No mentir, no robar y no traicionar, ¿sí? Y con base en hechos, aquí es donde la gente tiene que aprender a ver qué tanto está haciendo o qué tanto no está haciendo. Porque lo que comentábamos recientemente, las personas no votamos principalmente por el raciocinio, sino por el sentimiento. Y al menos yo lo veo de esa manera, o sea, que vean y mostrárselo con hechos, porque pues todavía sigue presumiendo y lo va a hacer hoy por la tarde, porque es la idea de fuerza que ha estado manejando estos días, que él actúa con rectitud, sin corrupción, sin lujos, y la verdad no corresponde a la realidad que él mismo está teniendo, ni las personas cercanas a él, porque está saliendo a la luz, que no son ni rectos y sí son muy corruptos, ¿sí? Y que están viviendo con lujos, porque en esa austeridad que quieren ellos, austeridad republicana, pues la aplican a otros, no a ellos. No mentir, no robar y Y no traicionar. no traicionar. Ese podría ser ya, ahora sí que la misma vacuna donde podríamos evaluarlo. José Antonio, ¿te parece que ya también debería existir pues esta
pues este escudo, digamos, para ir contrastando el discurso de Andrés Manuel, o qué hacemos para empezar a traducirle a la gente que efectivamente, digo, los que están súper convencidos en algún momento tendrán que entrar en esta realidad, tendrán que romper con el discurso, pero mientras en el papel que tenemos nosotros, ¿qué sí podemos ir haciendo, José Antonio, para, para no dejarnos, ahora sí que pareciera en este ambiente de mar, dejarnos más bien que nos lleve la ola y que nos lleve el traste, ¿no? Mira, yo creo que hay varias cosas. La primera de ellas es que ningún mexicano debe de permitirse el perder su conciencia crítica. Ese es el primer término. En segundo, nos resultaba más barato el PRI que Morena, porque antes los gobiernos convencían, manipulaban a la gente con una torta y un refresco. Ahora nos están saliendo en miles de millones de pesos que se están repartiendo mensualmente a un grupo muy específico, muy determinado de personas, que es efectivamente convertirse, que estas personas se convierten tentativamente en clientela electoral en la medida en que esas personas se dejen manipular e indignamente se dejen comprar. Porque en el fondo lo que representa el clientelismo político es un soborno económico, es una prostitución. Pero está en nosotros el decir, bueno, si este señor está repartiendo dinero, no quiere decir, por lo tanto, que él me compre mi conciencia y que yo la venda. Entonces, necesitamos hacer que la gente efectivamente tome en consideración, que no se deje comprar, que no se prostituya. Esa es la verdad, hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Es decir, que no por unos pesos que nos den vayamos a vender nuestra conciencia, nuestro voto y nuestro punto de vista. Entonces, hay que apelar a la gente y hay que apelarla de manera directa, porque finalmente, mira, vivamos donde vivamos, la realidad es cierta. Hay menos empleos. El desempleo formal y la informalidad van creciendo. Ha bajado la capacidad de compra del mexicano. Se ha incrementado el número de mexicanos en extrema pobreza. A todas esas personas, que son millones, no se les va a engañar de manera permanente. Tarde o temprano se tienen que confrontar con la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es ahí también un choque que puede finalmente desbalancear, quebrar a un Andrés Manuel López Obrador que cree que con esa discursiva cotidiana va a seguir convenciendo y gobernando. Yo creo que no es así. Nos hace falta finalmente ese Andrés Manuel. Creo que incluso veíamos en redes sociales cómo se está haciendo notorio el tema de las contradicciones del candidato Andrés Manuel, que era muy puntual, muy incisivo, creo que en muchos casos, hay que decirlo así, muy acertado en su análisis, en su crítica, y hoy vemos a un presidente de la República que ha tenido que digamos, desacreditar a aquel opositor, y cada vez vemos cómo el peor enemigo de Andrés Manuel sigue siendo ese Andrés Manuel opositor de hace unos años, pero que hoy no vemos en la opinión pública, que hoy no vemos en el terreno político, que no estamos carentes de un Andrés Manuel crítico o de un opositor real a Andrés Manuel. Felipe Calderón en algún momento quiere tomar esa bandera, pero creo que no termina por vencer sus propios demonios. Creo que él abrió tantos demonios que no termina por resolver sus conflictos que tiene con él mismo, ¿no? Me da un poco esa percepción de que cuando se pone en el espejo, pues empieza a atacarse verbalmente él, porque es tan enemigo de sí mismo, no termina por ser un opositor serio, y pudiera serlo. Sin embargo, hoy sí falta esa voz opositora. ¿A quién se la damos? ¿Dónde podemos encontrarla, José Antonio, Luis Martínez? Porque cada vez más falta también menos tiempo. Prácticamente en menos ya de un año tendremos que evaluar
este gobierno de Andrés Manuel con el voto que sí tenemos los ciudadanos o con el poder que sí tenemos los ciudadanos, que es el voto, pero tampoco vemos para dónde hacernos. Pareciera que este mismo fenómeno, no sé si coincidan conmigo, nos pasó cuando íbamos a elegir al presidente que ahora está en turno, porque la caballada estaba muy flaca, ¿no? Fíjate que, bueno, yo al menos lo trato de ver de esta manera porque, digamos que si la siguiente elección se tiene que ver en varias pistas o en varias carriles, porque ciertamente, por una parte, el crear conciencia, el hacerle ver al ciudadano que no le está cumpliendo un presidente, pero por la otra también ver lo que ellos están haciendo. O sea, comentábamos hace poco de que le están apuntando y apostando mucho al área de desarrollo social, que van a bajar muchos recursos. Y allí hay un movimiento interesante que José Antonio lo mencionaba en su servicio de análisis de Oscar Navarro Garate, que es un experto en desarrollo social y que se está sumando a este equipo. O sea, lo que nosotros podemos apreciar también en la pista pues de las alianzas o de lo que están haciendo ellos, es que sí están recomponiendo sus aliados. Casi pasa desapercibido que Andrés Manuel, por decirlo así, perdona toda la lana que lo del Baster, ¿sí? Lo del gobernador, se me fue ahorita su nombre, Duarte, lo del Duarte, que fue uno de sus patrocinadores, ¿no? así. ¿Sí? Y que le regresan toda la lana ahorita, y que nada más fue una simulación esto de su esposa, que la detienen y todo, pero que en el fondo están ellos rehaciendo sus alianzas porque se quieren fortalecer en medio de todos los pleitos que traen como partido en Morena. Morena se están despedazando entre ellos, pero sí hay que verlo, hay que ver lo que están haciendo en diferentes frentes, porque pues es lógico, ellos quieren refrendar el triunfo y quieren tener el control tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Felipe, lo que nos hace falta es fortalecer a las redes sociales. Medios como este, instrumentos como el tuyo, es lo que hace falta. Porque tanto tenemos el caso de España, de la Gran Bretaña, de Estados Unidos, donde aquellos que incluso vencieron a los propios partidos que los postularon, ¿no es cierto?, lo hicieron a través de un liderazgo individual firme, fuerte y calificado en su momento de radical. Es decir, los radicales, los que fueron presentados como extremistas, fueron los que convencieron y llegaron al poder, pero lo hicieron a través de la coherencia, de la consistencia de su mensaje. Si nosotros creemos o estamos esperanzados o en la búsqueda de un líder en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Ciudad, no lo vamos a hacer porque no existe. Okay. Si existiera ya lo estaríamos viendo ahorita. Ya estaría ganando los espacios. Están desprestigiados todos los partidos políticos. No tienen credibilidad. La gente siempre está hablando en contra de los partidos políticos. En ellos no está la solución. Yo insistiría en que necesitamos crear un nuevo partido político verdaderamente de ciudadanos, donde no estuvieran los profesionales de la política, ¿no? Y entonces yo creo que va a salir de las redes sociales. Yo creo que de ahí es donde está surgiendo. No sabemos quién, pero va a surgir un liderazgo. Luis, para ir cerrando este análisis casi en tiempo real de lo que está diciendo el presidente de la República en este momento. Fíjate que yo coincido con lo que dice José Antonio. Debemos de promover y fortalecer este ejercicio que estamos haciendo en redes sociales, porque eso es lo que hemos visto. Lo más cercano es España. Esta fuerza que tienen las redes sociales, que sí pueden influir en las decisiones de los ciudadanos. Definitivamente. José Antonio, ¿con qué cerramos? Pues diciéndole a la gente que no se deje engañar, pero que siga participando en las redes sociales. Yo creo que este es el punto
insisto, en otro momento lo comentamos, antes la gente nada más era a través del chiste, en Rusia, en la Unión Soviética, el samizdat, lo clandestino, ahora son las redes sociales. Creo que tenemos esta gran oportunidad, como bien comentan, de analizar, de revisar todo lo que estamos haciendo, como dices, de compartir lo que realmente puede servirnos, y creo que han dado en el clavo este nivel de participación que debemos fortalecer todos y cada uno de los ciudadanos donde estemos. Creo que no podemos quedarnos con la versión oficial o con la versión que quieran implementarte los cercanos al presidente de la República, sino también la realidad. Creo que si empezamos también en este contraste de la realidad con estos datos que ustedes daban, con este perfil, con estos panoramas que ustedes ponen en la mesa, creo que nos permitirá precisamente exigir ser mejor sociedad finalmente, ser mejores ciudadanos para exigir unos mejores gobiernos. Señores, gracias por este análisis muy oportuno que justamente se da en un momento que fue pues histórico para Andrés Manuel, pero que sin duda hacía falta este análisis con ustedes. Y bueno, pues cerramos esta semana de la mesa de Hablemos al Grano con este análisis a propósito de los 2 años, de recordar los 2 años de triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Gracias y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.